La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria desmielinizante que afecta al sistema nervioso central de manera impredecible. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro, médula espinal y nervios ópticos. Envolviendo y protegiendo las fibras nerviosas, hay un material compuesto por proteínas y grasas llamado mielina, que facilita la conducción de los impulsos eléctricos entre estas fibras. En la esclerosis múltiple, la mielina se pierde en múltiples áreas, dejando en ocasiones cicatrices, esclerosis. De allí su nombre, esclerosis múltiple. Estas áreas lesionadas se conocen también con el nombre de placas de desmielinización. Si la mielina se destruye o se lesiona, la habilidad de los nervios para conducir impulsos eléctricos desde y hacia el cerebro se interrumpe, y este hecho produce la aparición de diversos síntomas. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a los jóvenes. La mayor parte de los pacientes inician su enfermedad entre los 25 y los 35 años, es decir, en plena etapa productiva, lo que significa un enorme impacto, no solo en lo personal, sino también en lo familiar y en lo social. En esclerosis múltiple, justamente, las lesiones del cerebro son, como su nombre lo dice, múltiples y ubicadas en distintos lugares del sistema nervioso central. Justamente por estar ubicadas en distintos lugares del sistema nervioso central es que estas lesiones pueden producir distinta clase de síntomas. En el cerebro, o cada área del cerebro se ocupa de determinada función. Los síntomas dependerán del lugar donde estén las lesiones, porque esas lesiones producen una alteración en la función normal del cerebro de ese lugar. Bueno, teniendo en cuenta los síntomas que vos tuviste, los resultados de los análisis que te hicimos, de la resonancia magnética, del examen neurológico, el diagnóstico que se nos va a plantear en este caso y con vos en particular es el de esclerosis múltiple. Es una enfermedad en la cual hay una pérdida de la mielina, que es la capita de grasa que envuelve a los axones, que son los cablecitos que llevan los impulsos eléctricos en el sistema nervioso central, y eso es responsable de lo que a vos te pasó y te pasa en este momento. Las formas clínicas de la enfermedad son a recaídas y remisiones y las formas progresivas, ya sean primarias o secundarias. La forma a recaídas y remisiones, que afortunadamente es la más frecuente, un 90% de los pacientes inician su enfermedad con esta forma clínica, se caracteriza porque el paciente sufre un promedio de una recaída cada 2 años, y una recaída significa la presentación de síntomas neurológicos nuevos en forma relativamente brusca, que suelen durar entre 2 semanas y 2 meses. Esos síntomas habitualmente, y sobre todo al principio de la enfermedad, mejoran con el tiempo e inclusive desaparecen. Factor que muchas veces confunde a médicos y a pacientes, sobre todo al inicio de la enfermedad, y retarda el diagnóstico. La otra forma clínica es llamada forma progresiva. Un 10% de los pacientes inician su enfermedad con una forma progresiva primaria. Esto significa que el paciente no tiene recaídas ni remisiones, o sea, mejoría de los síntomas, sino que la enfermedad tiene un curso progresivo desde el inicio y los pacientes tienen manifestaciones neurológicas progresivas y que se acumulan en el tiempo. Estos síntomas habitualmente tienen que ver con la marcha. Son pacientes que inician su enfermedad con una pequeña dificultad para caminar, y con el pasaje del tiempo, de los años, estos pacientes tienen mucho mayor dificultad para caminar, dificultades en el equilibrio, etc. Y son aquellos pacientes que muchas veces nosotros vemos caminando con muletas o en silla de ruedas después de muchos años de evolución.
Chelo, actualmente estoy presidiendo ALSEM, Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. ALSEM toma fuerza institucional en el año 1998, después que veníamos trabajando con mi esposo, Miguel Pablo Gallardo, quien padeció la enfermedad durante 23 años, y nosotros recibíamos información desde Estados Unidos y bueno, la transmitíamos a todos los enfermos que había en el país. En el año 98 decidimos que para tratar de formalizar y darle una defensa más certera a las personas que padecían junto con sus familias, decidimos crear ALSEM, dándole personería jurídica y todos los recursos legales como para que nosotros podamos defender los derechos de cada uno de ellos. En este sentido hemos trabajado desde la asociación apoyando y dando ideas para la ley 13.356 que fue sancionada en agosto del año 2005, una ley de la provincia de Buenos Aires, la primera en la provincia de Buenos Aires que trata específicamente la temática de la esclerosis múltiple. Esta ley está especialmente dirigida a brindar las prestaciones de salud para las personas que carezcan de cobertura de salud de una obra social o prepaga. Esta ley, si bien ya hace prácticamente 4 años que fue sancionada, todavía no tiene reglamentación, por lo cual aún no está operando en toda su magnitud. Desde ALSEM brindamos asesoramiento legal y médico en forma totalmente gratuita. Contamos con un centro de rehabilitación en todas sus especialidades, desde la fisiatra que hace su diagnóstico y la evaluación del paciente, tenemos kinesiólogos, psicólogos, urólogos, terapista ocupacional, fonoaudiólogo y otras especialidades que vamos a ir incorporando. Cuando un paciente es derivado a nuestra institución, generalmente llega ya con el diagnóstico de esclerosis múltiple realizado por el neurólogo. Es una enfermedad que, como todos sabemos, es a veces muy difícil de diagnosticar y a veces le lleva a los pacientes un tiempo bastante largo hasta que se llegue a este diagnóstico. El médico fisiatra o médico rehabilitador es el primero que tiene contacto con el paciente y hace la evaluación médica. Ahí vemos todos los síntomas y signos y el momento en el cual se encuentra esta enfermedad. Hay tablas que nos permiten colocar justamente al paciente en qué momento de su evolución se encuentra. Si el paciente todavía es independiente, si es semidependiente, es decir, que requiere la ayuda de los demás o de algún elemento, o si ya está en un tercer periodo en el cual ya es muy dependiente. Desde ALSEM se han publicado más de 200 notas con continuidad desde 1992 hasta hoy. 50 en Diario Clarín, 70 en Diario La Nación, 75 en diarios del interior del país y otros medios digitales y gráficos, 11 en diarios de Estados Unidos, España y Latinoamérica. También se han organizado más de 20 torneos de golf e innumerables charlas, jornadas y convocatorias respecto de esta enfermedad en Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior del país.
Los pilares fundamentales de ALCEM son la parte de rehabilitación y la parte de información y difusión sobre todo lo que es la patología de la esclerosis múltiple. Tenemos nuestra revista Participar, que la distribuimos a más de 4.000 personas en todo el país, y además contamos con cuadernillos de distintos síntomas y patologías que son referentes a la enfermedad. Miguel Pablo Gallardo ha recibido gran cantidad de premios por su superación ante la adversidad. Susana Giachelo, por su parte, ha recibido en el 2005 el Premio a la Mujer por el trabajo con el prójimo. El compromiso de ALCEM también ha sido reconocido con el Premio a la Gerencia Social 2007 en la categoría Comunicación Institucional. ALCEM, mientras tenga el apoyo de empresas y laboratorios y todo particular que quiera aportar, ALCEM va a seguir brindando toda la atención en forma totalmente gratuita, la atención que necesite el paciente y el entorno familiar, porque nosotros realizamos talleres que no solamente es para el paciente, sino también es para la familia, para que la familia entienda cómo tiene que acompañar al paciente, y porque es fundamental el apoyo de la familia. O sea, la familia tiene que entender cuáles son los tiempos del paciente, por qué está cansado, por qué tiene problemas de controlar la vejiga, por qué tiene espasticidad, que son la rigidez. Todo eso la familia tiene que entender lo que le está pasando. Entonces, a veces yo, como fui familiar de una persona que padeció la enfermedad durante 23 años, es como que la idea es apuntar más al apoyo de la familia para entender lo que es la enfermedad, que al paciente, más que brindarle todo lo que es rehabilitación y mejorar la calidad de vida de ellos. Y además, bueno, concientizar a lo que es la sociedad, de que se conozca qué es la esclerosis múltiple, que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a adultos jóvenes cuando están recién en el comienzo del despegue de su vida, y bueno, es algo que creo que el Estado o las personas que nos gobiernan tienen que entender y acompañar todo este tipo de patología neurológica. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria desmielinizante que afecta al sistema nervioso central de manera impredecible. Para poder lograr cambios significativos, hace falta involucrarse, comprometerse, mostrarse, ocuparse, solidarizarse, informarse e informar. En definitiva, hacer visible la esclerosis múltiple. Vivir con esclerosis múltiple representa un desafío, pero se trata de un desafío al que uno puede enfrentarse. Lo principal es mantenerse en buenas condiciones tanto físicas como psíquicas y contar con el asesoramiento y la contención familiar, profesional, social e institucional necesarias. El resto de la sociedad, los que no padecemos discapacidades motrices, los que no padecemos de esclerosis múltiple, los que no pertenecemos a esa minoría pero que sí padecemos el velo del prejuicio, de la ignorancia, del egoísmo, del desinterés, de la falta de compromiso y solidaridad, tenemos una tarea mucho más sencilla que vivir con la esclerosis múltiple. Solo tenemos que empezar a verla. Una campaña de bien público es estar bien cerca de las personas que más lo necesitan. Nuestro objetivo y nuestro sueño es la creación de un centro de rehabilitación neurológica inexistente en zona oeste y zonas aledañas, donde se pueda asistir integralmente a las personas con esclerosis múltiple u otro tipo de discapacidad, ya que contamos con excelentes profesionales que están dispuestos a colaborar. Si usted quiere acompañarnos con nuestros proyectos y formar parte de nuestro sueño, contáctese con nosotros. Contacto. Corrientes 362, San Antonio de Padua. www.alcem.org.ar info@alcem.org.ar 0220 485 5015